Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a estar viendo el año universal 5. El año universal que estamos viviendo durante este periodo del 2021 es un año universal 5. Este tema ya lo estuvimos nosotros viendo a lo largo de el año que pasó. A partir de octubre comenzamos a ver los números, el número universal del año que estaba por llegar, y en enero tuvimos otra plática. En esta plática pues ya mirábamos los aspectos del año universal y cómo se iba a comportar en nuestra vida. Entonces, para obtener esta vibración, nosotros tenemos que sumar el año que se está viviendo actualmente, el 2021. En este caso sería un año universal 5. Sumamos 2 más 0 más 2 más 1 y obtenemos la vibración universal 5. Podemos omitir el número 0, ya que no tiene un valor al momento de sumar los dígitos, pero yo se los coloco aquí para que ustedes se den cuenta de dónde sale este 5. Eh, Hay que entender que la suma, la reducción, comúnmente la más aceptada por todos los numerólogos y la que yo aplico también, es la de reducir número por número. Ok, existen otros métodos, otras formas, pero de momento vamos a trabajar con esto. Entonces, eh, llega el año 5, pero el año 5 también llega con algunas preguntas. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es cuestionar qué sucedió conmigo en el 2020, cómo cada cosa que sucedió durante ese periodo rompió mis estructuras, a dónde me condujo la vibración del número 4. ¿Cuáles fueron los efectos más evidentes en mi vida? ¿Qué cambios se produjeron? ¿Lo que sucedió durante el 2020 fue positivo o fue negativo para mí? Cuando nosotros comenzamos a hacer un análisis profundo de todo lo que nos sucedió un año anterior, y en este caso en el año 2020, entonces nosotros colocamos sobre la mesa todas las circunstancias y comenzamos a entender lo que nos sucedió, cómo eso nos afectó y la forma como enfrentamos el futuro. Cuando nosotros somos conscientes de esto, entonces comenzamos a adquirir la capacidad de construir sobre las bases que se derrumban frente a nosotros para dar paso a un nuevo futuro. Y también aquí es cuando se tiene la fortaleza necesaria para cambiar de dirección, para cambiar la perspectiva y soltarnos de todo lo que nos encadena. Este año 5 nos dice que nos preparemos porque suceden cosas inesperadas. Tenemos que entender que durante este año se van a presentar o se nos va a presentar la necesidad de dejar ir cosas, las cosas que nos ataban, las cosas que no nos dejaban avanzar, las cosas que no nos permitían vivir nuestra vida como nosotros queríamos vivirla hasta ese momento. Es clave y es importante no oponer resistencia a esos cambios que se nos presentan. Tenemos que aceptarlos y entender que son parte primordial de nuestro crecimiento. Debemos aprender a actuar en base a lo que nosotros necesitamos y avanzar sin estar preocupándonos por qué dirán, por qué pensarán de nosotros, por qué van a, por cómo me van a ver. Hay que quitarnos esas preocupaciones porque precisamente muchas veces nos acobardamos, no tenemos el valor necesario para avanzar en la vida porque estamos pensando cómo agradar a otras personas. Es vital para nosotros que encontremos la forma de dejar atrás eh, nuestras
nuestras actitudes más arraigadas, nuestras viejas creencias, nuestras formas de vivir tan atados. Muchas veces vamos a llegar arrastrando todavía las vibraciones del año 2020 y esto es plenamente entendible porque enero, febrero y unos días de marzo, la primera semana de marzo, todavía vamos a estar viviendo con la vibración 4 y esa vibración 4 todavía va a hacer que nosotros traigamos sobre la espalda pensamientos restrictivos, todavía nos sintamos encadenados, todavía no logremos entender la forma de despegarse. Lo importante aquí es que nosotros comencemos a entender la forma de romper con esa forma de trabajar o con esa forma de vivir que hasta ese momento traíamos. Eh, Entradito septiembre, octubre, a mediados de octubre, esta vibración también comienza a sentirse. Comenzamos a sentir ese deseo de cambio, ese deseo de libertad, ese deseo de ir moviéndonos. Tenemos que saber que es vital que encontremos esa forma de desligarnos del pasado y de comenzar a armar o reconstruir a un nuevo yo en este presente. Aprende a tomar riesgos, aprende a lanzarte a la aventura, aprende a salir del molde, mirar desde fuera de la caja, ya no te encierres en esos pensamientos tan restrictivos donde no te permitía ver todo el panorama. Ahora lo necesario, lo importante es que comiences a ver todo el panorama, comiences a ver cada situación, pero desde afuera. Aplica soluciones novedosas a cada problema que se te presente en la vida. El año te pide que te sueltes. Confía en lo que viene, confía en lo que sucede, en lo que te sucede. Aprende a vivir por tu cuenta. Tienes que aprender a buscar esa libertad que te hace falta. Tienes que aprender a salir del confort en el que muchas veces ya estás instalado, te sientes seguro, te sientes protegido de tal o cual forma, pero aquí lo importante es salir de esa comodidad y entender que el cambio será bueno y entender que la prosperidad llegará de la mano de la forma como nosotros nos movemos. Obtendremos los beneficios en la manera o en la forma en que nosotros nos atrevamos a hacer cosas nuevas y diferentes. El año es novedoso, las situaciones nos toman por sorpresa, muchas de ellas no las anticipamos, serán inevitables, así que tenemos que aceptar todo lo que suceda como una característica importante de este año. El progreso es necesario para que logremos avanzar, para que logremos crecer de forma adecuada. Ahora bien, ¿cómo sacamos nosotros el año personal? Ya vimos, el año universal trae estas vibraciones, nos habla de libertad, nos habla de cambio, pero ¿qué me dice a mí mi año personal? Y para esto vamos a tomar en cuenta dos cosas. La primera, mi año universal habla de una vibración que afecta a todo mundo, a todo mundo. Eh, la vibración universal va a ser pareja para todos. Todos vamos a estar transitando esa vibración universal 5. Sin embargo, hay que entender una cosa, que la vibración más importante en nuestra vida siempre van a ser las vibraciones personales. Entonces, para esto, nosotros tenemos que conocer cuáles son nuestros números personales. ¿Ok? Entonces, para sacar nuestro año personal, nosotros
procederemos a trabajar con nuestro mes de cumpleaños, nuestro día de cumpleaños y la última fecha en la que nosotros cumplimos años. Otra vez vuelvo a hacer o a remarcar aquí lo que ya les había dicho. Nosotros trabajamos con la fecha de cumpleaños. El año personal comienza a partir de la fecha de cumpleaños. En algunos otros métodos, otros numerólogos comienzan el año personal en enero. Eh, pero es importante que lo tengamos claro. Nosotros trabajamos fecha de cumpleaños. ¿Ok? En el primer ejemplo tenemos una persona que nace el 16 de julio de X año, pero su último cumpleaños fue el 2020. Nosotros queremos obtener la vibración que esta persona va a tener del 16 de julio del 2020 al 16 de julio del 2021. Ojo aquí, esto comúnmente no lo comentamos, pero esta persona que nace en julio del 2020 va a vivir con dos vibraciones universales, ¿sí? De julio a diciembre va a vivir con una vibración universal 4, pero una vez que finalice el mes de diciembre e inicie enero, entonces esta persona va a tener una vibración 5 universal. Hay que tenerlo en cuenta. Esto puede ser confuso en una primera instancia, pero hay que escucharlo, anotarlo y tenerlo ahí en cuenta porque nos lleva a entender por qué un año se comporta de una manera y el siguiente año se comporta de una manera diferente. Entonces, nosotros tenemos que la persona cumplió años en el 2020, fue su último cumpleaños, fue el 16 de julio, entonces colocamos 2020, el día 16, el mes 7 y hacemos una suma. 2020 más 16 más 7 nos da 2043. Esta fecha que tenemos aquí, nosotros vamos a hacer otra vez una reducción teosófica, vamos a sumar 2 más 0 más 4 más 3, ¿sí? Y esto nos va a llevar a un resultado 9. Esta reducción teosófica, este número que tenemos aquí, es el año personal de esta persona. Valga la redundancia. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo con otro método. Y el método aquí es una persona que nace el 16 de diciembre del 2020 y para obtener esta vibración lo que vamos a hacer es, vamos a tomar el día 16, lo vamos a colocar y vamos a sumar 1 más 6 es igual a 7. El mes es diciembre, le corresponde el mes 12 y vamos a sumar 1 más 2 es igual a 3 y lo colocamos aquí. Y luego tenemos año 2020, hacemos la suma, 2020 es 2 más 0 más 2 más 0 es igual a 4. Entonces ya tenemos aquí los resultados de cada una de estas sumas y ahora vamos a hacer la suma total. Vamos a sumar 7 más 3 más 4, tenemos 14. Entonces nosotros volvemos a aplicar una reducción a este número 14 y sumamos 1 más 4 y obtenemos la vibración 5. Entonces aquí tenemos un año personal 5. Este es el método con el cual trabajamos las vibraciones personales. Con este ya tenemos nuestro número personal y podemos comenzar a trabajar.